El caso del que vamos a hablar hoy es un caso que generó algo diferente para toda la juventud argentina. Cambió a la sociedad a partir de un hecho muy trágico, por supuesto, muy terrible y muy triste, pero es un caso que tiene que ver con algo que existía hasta hace 30 años y que era el servicio militar obligatorio. Ya sé de qué vas a hablar. Quizás muchos de los que nos están escuchando no tienen idea de lo que han zafado de vivir, pero a partir del año 1902, en la Argentina había una ley que disponía que los jóvenes aptos de entre 18 y 20 años tenían que cumplir con un servicio militar obligatorio. O sea, tenían que suspender sus vidas durante un año en el mejor de los casos, durante 2 años en el peor, si te tocaba la peor de las variantes, que era ir a la Marina, para meterse en un regimiento. Vos llegaban tus 18 años y te sorteaban. Se hacía un sorteo todos los años en la Lotería Nacional con la terminación de los números de documento y un número de orden. Supongamos, vos tenías el 349, sorteaban 349, le asignaban un número de orden. Si el número que te tocaba era bajo del 1 al 1000, zafabas de hacer el servicio militar obligatorio. Si el número que te tocaba era alto y ese alto o bajo se disponía cada año según la cantidad de jóvenes de esa edad que hubiera, te tocaba el ejército, si el número era, digamos, entre los 700 y los 800, ibas un año a laburar gratis para el ejército. Si te tocaba entre el 800 y el 900, ibas a la Fuerza Aérea, en general era un año y medio, y si te tocaba arriba de 900, estabas al horno, y eran 2 años de tu vida que vos suspendías tus estudios, tu laburo, lo que tuvieras, y te ibas a la Marina. En esa situación, estando dentro del regimiento, la pasabas de la peor manera posible. Te trataban como basura. Se le decía la colimba al servicio militar obligatorio. Corre, limpia, barre. Eso era lo que hacían los conscriptos. Tenías que estar durante todo este tiempo a disposición de militares con experiencia que solían tener una fuerte carga de sadismo. No te dejaban dormir, te hacían hacer ejercicios que iban más allá de la resistencia física, te hacían limpiar baños 300 veces por día, cocinabas, lavabas ropa. ¿A qué edad, Rolo, perdón? Según cómo te tocara, te podía tocar entre los 18 y los 19 años. A veces se podía pedir una prórroga, por ejemplo, si estabas estudiando y lo pateabas hasta los 25 años. O sea, terminabas el colegio y tu primera salida a la vida adulta era comerte un año en la peor condición con los militares. Era lo peor de lo peor. Yo, de hecho, me acuerdo, en quinto año del colegio, llegaba el día del sorteo, ese día se frenaban las clases, ¿no? Se paraba el mundo, todos escuchando la radio, sabíamos los números de todos los que estaban en el curso y obviamente, si salías con un número bajo, festejábamos, te rapaban la cabeza, si zafabas de la colimba. Y era el famoso zafé por número bajo. Zafé por número bajo. Zafabas, entre comillas, pero era por número bajo y también de repente si tenías algo auditivo. Pero eso era una vez que estabas adentro. O sea, okay. Si a vos te tocaba número alto, ibas a una revisión médica. En la revisión médica le buscabas la que fuera para zafar. La muela, la espalda, la rodilla. Tuve asma cuando era chico, me agito al correr. Estaba el famoso Piné, que era la proporción de tu peso con tu altura. Si era muy bajo tu peso para tu altura, tenías grandes chances de no entrar al famoso no te da el Piné. No te da el Piné. De ahí vienen ya varias frases, ya hemos desculado varios. Claro, lo del Piné. Así es. Para la época en la que ocurre esta historia, 120.000 chicos por año entraban al servicio militar obligatorio. Un montón. Estamos hablando del año 1994. Un chico que se llamaba Omar Carrasco, que para entonces estaba cumpliendo los 19, había salido sorteado. Era un chico muy humilde, vivía en la ciudad de Cutralcó, una ciudad que alguna vez había sido el epicentro de la industria petrolera de la Argentina, después con la privatización de YPF del menemismo, se había convertido prácticamente en una ciudad fantasma, sin laburo. El papá de Omar laburaba de hacer changas, su mamá se dedicaba a cuidar a los chicos, Sebastiana, tenía una hermana, Omar, y además habían adoptado a unas mellizas. Omar nunca en su vida había salido de Cutralcó. De hecho, su mamá decía nunca había dormido fuera de casa. Era un pibe que estaba terminando el secundario, lo habían sorteado,
le toca entrar a la colimba. Va a hacerse la revisión médica, no le da el piné, era muy flaquito, pero nunca supimos si porque la camada tenía muy pocos chicos, porque se necesitaba en esa zona más colimbas. A pesar de que no tenía las condiciones físicas, a Omar Carrasco le dijeron: usted está apto para el servicio, vaya a presentarse el próximo 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 de Zapala, en Neuquén. Estamos hablando de la Patagonia Argentina. Ese día Omar Carrasco se tomó el colectivo con un amigo del pueblo, un chico que se llamaba Juan Castro, que era de religión evangelista, igual que él. Los dos leían la Biblia varias veces por día, eran muy creyentes. Omar se aferraba mucho a eso, tenía mucho miedo de entrar a la colimba, tenía miedo a la posibilidad del maltrato, y pronto sabría que ese miedo estaba muy justificado. Omar tiene un primer día de servicio en la colimba, lo mandan a una batería, a un pabellón, a donde elige una de las camas del medio. Quería pasar inadvertido, que nadie lo mirara mucho, tenía pánico de que lo retaran, de que lo maltrataran, y todos esos miedos se le convirtieron en realidad. En la primera revisión de personal apareció un subteniente que se llamaba Ignacio Canevaro, que era un militar de carrera, hijo de un coronel, 9 hermanos, 3 de ellos militares, un muchacho que había estudiado la carrera militar y que aspiraba a llegar alto, a llegar a general, que tenía todos los vicios de lo peor del ejército. Un hombre al cual le gustaba mucho basurear a los conscriptos. Dicen que ya el primer día en el cual los formaron, cuando fue mirando cara por cara a cada uno de los conscriptos, mientras les decía que la disciplina iba a ser absoluta, que no les iban a dejar pasar una, que iban a tener que tener mucha concentración en las tareas que les iban a encomendar, en la limpieza, en los ejercicios físicos, se paró delante de Carrasco al ver su rostro. Carrasco se puso nervioso, solía pasarle cuando estaba nervioso, se le escapaba como una sonrisita. Canevaro, cuentan los amigos de Omar, lo tomó como un desafío, lo insultó de arriba abajo, le dijo: usted se está riendo de mí, ¿quién se cree que es? Usted ya va a aprender, y ya de inmediato lo mandó a hacer lo que llamaban en la colimba los movimientos vivos, que era mandarte a correr durante 3 horas con una mochila cargada de todo tipo de herramientas muy pesadas, interrumpirte la corrida para hacerte hacer saltos de rana, para hacerte hacer flexiones de brazos, seguir corriendo hasta que caías desmayado. Así fue el primer día de Omar Carrasco. En este pabellón donde estaba Omar estaban todos los colimbas, los pibes de 18 y 19 años, y había también soldados de la camada anterior que todavía no habían recibido la baja. Pibes que ya tenían 20 años, 1 año de experiencia adentro del cuartel, y tenían esa doble función de: me hago el amigo de los conscriptos nuevos y al mismo tiempo soy el buchón de los militares de carrera, le doy algún consejito, los voy marcando, los voy poniendo en evidencia ante los superiores cuando alguno es medio travieso, cuando alguno es indisciplinado, o cuando alguno lo vemos, como era el caso de Omar, proclive a achicarse cuando lo apretaran, cuando lo presionaran. Omar era un pibe humilde, un pibe simple, y quedó de alguna manera en la mira. El 4 de marzo fue igual de duro para Omar. El 5, mientras rezaba con su amigo Castro, le dijo: me quiero ir de acá como sea, la estoy pasando mal, no puedo dormir, no tengo paz en ningún momento del día, me tomaron de punto, me mandan todo el tiempo a limpiar los baños, me basurean. Estaba muy asustado Omar. Al día siguiente, el 6 de marzo, Omar repentinamente desaparece del regimiento. Nadie lo vuelve a ver. Pasa una semana, nadie hace absolutamente nada con esta desaparición. Llega el primer día de visitas de los familiares. Sebastiana y Francisco, los papás de Omar, se toman el colectivo desde Cutralcó,
Sebastiana le llevaba unas milanesas calentitas para darle al hijo. Llegan al regimiento, ven que salen todos los soldados para sentarse en mesas a charlar con los familiares, y Omar no aparecía. Omar no estaba, Omar no aparecía por ningún lado, hasta que aparece un sargento y les dice a los papás de Omar que Omar era un desertor, que se había escapado del regimiento, que había decidido terminar con el sufrimiento del servicio militar, que no se le había bancado y que había huido, que no sabían dónde estaba. Obviamente para Sebastiana y para Francisco esto fue una noticia absolutamente inesperada, sobre todo porque conocían la personalidad de Omar, que era un chico humilde, simple y muy obediente. Jamás lo podían ver en la situación de trepar un alambrado, escaparse del regimiento y fugarse. Así que se inquietaron mucho, se volvieron para Cultralcó con las milanesas en la mano, pensando, bueno, si se escapó, aparecerá en algún momento por casa. No creían mucho en la versión que les daban. Empezaron a pasar los días, hicieron la denuncia por la desaparición, el ejército también hizo la denuncia ante la Policía Federal para que se lo buscara como desertor, y allí donde lo encontraran, lo detuvieran y lo llevaran de regreso al regimiento. Los papás de Omar comenzaron a moverse, a hacer preguntas, a ir a pedirle a las autoridades que hicieran algo. Lograron la solidaridad de los vecinos y empezaron a marchar reclamando por la aparición de Omar. Ya no creían, pasadas 2 semanas, en la posibilidad de que Omar se hubiera escapado. El tema empezó a crecer porque era un chico que había entrado y que estaba al cuidado del ejército argentino, que estaba desaparecido. Decían que se había escapado, pero no lo encontraban por ningún lado en la Patagonia. Se suponía que si había escapado o volvía a la casa o era fácilmente rastreable por las rutas de la zona. Pasado un mes, el tema ya se había convertido en una noticia nacional. Había un conscripto que estaba desaparecido y nadie daba una explicación certera. El ejército se vio en la obligación de hacer algo. Y lo que hicieron fue realmente darle o intentar darle un cierre a ese reclamo y a esa trama que empezaba a descubrirse detrás de esta desaparición tan misteriosa. El 6 de abril de 1994, un mes después de la desaparición de Omar, de la ausencia del regimiento, los oficiales superiores del Grupo de Artillería 161 sacaron a todos los conscriptos a hacer una recorrida por el interior del cuartel, marcha forzada por el territorio, por los terrenos del regimiento. Salieron los soldados a caminar, a marchar, como solían hacerlo, exigidos, con mucho peso sobre las espaldas, y cuando habían hecho unos 700 metros, alejándose de los edificios principales del regimiento, se encontraron con un cuerpo humano. Los soldados empezaron a acercarse, rodearon el cuerpo. Rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de Omar Carrasco. Omar estaba semidesnudo, tenía el torso descubierto, le habían puesto un pantalón que no era el de él, luego se sabría que era un pantalón militar, pero de una soldado mujer. Le habían atado el cinturón con una cuerda. La cuerda no había dejado ninguna marca sobre el cuerpo, lo cual les daría luego a los peritos la sensación de que se lo habían puesto el pantalón después de muerto Omar, que se lo habían atado como podían porque no era de su talle, que no habían logrado ponerle la ropa. Se notaba a simple vista que lo habían golpeado mucho a Omar, y entre otras heridas que tenía a la vista, moretones, raspones, tenía un golpe muy fuerte en uno de sus ojos. Prácticamente se lo habían arrancado de su lugar. La noticia del asesinato de Omar empezó a circular rápidamente. De hecho, uno de los altos mandos que tenía el regimiento se la comentó a una periodista temprano esa misma mañana, casi les diría que un rato antes de que apareciera el cadáver. Dijo: apareció Omar Carrasco, lo asesinaron en la calle y alguien tiró el cuerpo adentro del regimiento. Empezó una investigación con un juez militar, porque era terreno
militar. Empezaron a tomar declaraciones entre los conscriptos, ninguno quería hablar, pero pronto empezó a crecer en la sociedad y en los papás de Omar Carrasco, que estaban envueltos en un dolor terrible, la sensación de que se estaba ocultando algo, de que había algo grueso atrás de la muerte de Omar, atrás del asesinato de este chiquito de 19 años. Unos días después de la aparición del cadáver, el ejército denuncia una nueva desaparición, una nueva deserción sobre esta situación donde ya estaba toda la mirada de la Argentina puesta en Zapala. El ejército dice, desapareció otro soldado, se escapó. ¿Qué soldado era? Castro, el amigo de Omar. Había supuestamente dejado el regimiento por la fuerza. Salieron a buscarlo, ahora ya sí se involucró el alto mando del ejército, ya estaba la policía metida, lo terminan encontrando a Castro escondido en un pueblo cercano. Lo van a buscar, lo llevan de vuelta al regimiento y lo llevan a declarar ante el juez Rubén Caro, que era el que tenía a cargo la investigación. Ahí Castro les cuenta que el día de la desaparición de Omar, él había salido de la barraca donde dormían los chicos de madrugada, cerca de las 5:30 de la mañana, estaba yendo hacia el baño cuando ve a alguien tirado en el piso y a 3 figuras de uniforme, 3 figuras de verde, que pateaban a esa figura que estaba en el piso, que le pegaban patadas brutales y que lo golpeaban con un palo. Él, cuando vio esta situación, contó, se metió de nuevo dentro de la barraca, le dio pánico, se fue a dormir. Durante la noche, mañana, se le acercó un soldado en la oscuridad y le dijo al oído, vos quedate callado, vos no viste nada. Él entró en pánico, en cuanto pudo, cuando se encontró con la aparición del cuerpo de Omar, se escapó, porque tenía miedo de que a él también le hicieran daño. Rubén Caro recibe la declaración y lo calla. La escuchan solo algunos testigos de las actuaciones, pero no las pone en el expediente. Dice, deje de declarar y le dan un destino muy particular. Dicen, Castro está herido, se hirió mientras estaba escapando del servicio militar y lo mandaron a un hospital, como para que nadie pudiera hablar con él. Esto un juez militar. Esto un juez militar. El escándalo comenzó a crecer al punto que quien era el jefe del ejército, Martín Balsa, un hombre que quedaría en la historia porque fue el primero en hacer un mea culpa desde el ejército por los horrores que cometieron muchos militares durante la dictadura del 76, viajó a Zapala. Ya esto era de una magnitud enorme, el presidente era Carlos Menem, se mostraba conmocionado por lo que había ocurrido. Comienza una investigación en la justicia civil, con la justicia federal, llaman a declarar una y otra vez a los soldados antiguos, a los suboficiales que trabajaban en el regimiento, hasta que finalmente, en la 6ª declaración, logran que un sargento llamado Carlos Sánchez se quebrara y contara lo que él sabía que había ocurrido el 6 de marzo del 94, el día de la desaparición de Omar. Sánchez dijo, 2 de los soldados viejos, de los conscriptos de la camada anterior, de estos que se hacían los amigos de los soldaditos nuevos, Víctor Salazar y Cristian Suárez, me confesaron que el subteniente Ignacio Canevaro, este militar de carrera, lo tenía de punto a Carrasco, lo volvía loco. Creía que cuando Omar se ponía nervioso y sonreía, le estaba faltando el respeto, con lo cual lo hacía hacer tareas forzadas de todo tipo. Y en la madrugada del 6 de marzo ocurrió algo. Canevaro salió con amigos, se fue del regimiento, y cuando volvió pasó por el puesto donde tenía que estar de guardia Omar Carrasco y no lo encontró en el lugar, encontró otro soldado. ¿Qué hizo? Fue a preguntar qué había ocurrido. Le dijeron no, Carrasco dijo que se sentía mal, había dejado la guardia, pusimos a otro. ¿Cómo que este pibe se siente mal? ¿Fue al hospital? No, está durmiendo. Canevaro, acompañado por los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, lo había despertado a Carrasco, lo había
llevado hacia el baño, le había ordenado ponerse a limpiar de madrugada con el lampazo el baño. El lampazo no aparecía por ningún lado. ¿Por qué? Porque se lo habían escondido para que no pudiera hacerlo. Lo habían empezado a patear, a golpear, le habían pegado con el lampazo, lo habían hecho aparecer cuando ya lo estaban verdugando y lo habían golpeado hasta que lo habían dejado agonizando. Una vez agonizando, habían tratado de salvarle la vida en una sala médica del regimiento, no lo habían logrado y Omar había terminado muriendo el mismo 6 de marzo. Durante un mes habían escondido el cuerpo de Omar en un baño del regimiento que estaba en desuso, que estaba alejado de los edificios principales, y cuando la opinión pública empezó a exigir por todos lados la aparición y las respuestas sobre lo que había pasado a Omar Carrasco, lo habían hecho aparecer y habían tratado de fingir que se había tratado de una cuestión fortuita y que nada tenía que ver con los militares. Finalmente, el subteniente Ignacio Canevaro fue detenido, también los soldados Salazar y Suárez. Además detuvieron a este sargento, Carlos Sánchez, el que había terminado confesando lo que había visto. Lo llevaron a juicio en 1996 y allí los condenaron por homicidio simple. Ignacio Canevaro fue condenado a 15 años, los soldados Salazar y Suárez a 10 años y el sargento, Carlos Sánchez, el que había encubierto durante un tiempo lo que había ocurrido y luego lo había confesado, lo habían condenado a 3 años de cárcel. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? 2 cosas. Por un lado, se inició una investigación por todo el encubrimiento en el cual había incurrido, desde el jefe del regimiento hasta el juez que había hecho las primeras actuaciones. Esa causa no llegaría a nada, salieron todos impunes. Y por el otro lado ocurrió algo trascendental para toda la Argentina, más allá de lo conmocionante que fue la noticia del asesinato de Omar. El entonces presidente Carlos Menem, movido por el dolor de la gente, en agosto de 1994 dictó el decreto 1537 que terminó para siempre con el servicio militar obligatorio en la Argentina. A partir del crimen de Omar Carrasco, desapareció esta práctica que había existido durante más de 90 años en nuestro país y desde entonces el servicio militar es solamente optativo y profesional. O sea que el crimen este que estás contando... No sabía que había durado tanto. Sí, claro. Este crimen que estás contando cambió la historia política y social de la Argentina. Ahí está la tapa, mira. Ahí está la tapa de... Menem quiere servicio militar optativo. Así fue. Tremendo. Eso es, fíjate que y es ahí el sobre ataúd, féretro. claro, el ataúd de Carrasco, ¿no? Sí, eso sobre el féretro de Omar, tiene la foto. Toda la tapa del diario dedicada al tema, fíjate, Claro. habría una pista firme sobre el caso, respaldo a Balsa sobre el caso, o sea, la tapa entera del diario, que en general no pasa esto. Nunca pasa. Tiene que salvo ser un cuando caso demasiado conmocionante para que un diario le dé su tapa completa a la cobertura de una sola noticia. O sea, evidentemente fue una conmoción. Lo que estás contando te pone... Nada, es impresionante, no, imposible que no tengas la piel de gallina, no conmoverte y no pensar en esa familia. La imagen que decías de las madres volviendo con las milanesas en el tupper. No. Tremendo. Cuando el hijo ya estaba muerto y escondido en un baño, el cadáver. O sea, la crueldad de la crueldad. Y que lo Máxima busquen por crueldad. desertor encima. Sí, que lo manden Porque con orden de además, captura, claro, con al orden trinche de a buscarlo. captura. Total, Eso porque también, ahora... no te buscan como de un desaparecido, sino desertor. El Sí. título de desertor es lo peor. antipatria. Exacto. Esa es la etiqueta Es de un antipatria. sinónimo de antipatria. Así Totalmente, es. Y totalmente. piensen que esto nos atravesaba a todos como situación. Yo, para esa época, a mí me sortearon. O sea, Claro. y estabas con... Primero que nadie quería ir a... ¿Vos fuiste a la Vigía y la Colimba? No, zafé por número bajo. Mirá. Igual mi camada fue la última en ser sorteada. Y mis compañeros que salieron sorteados no la hicieron. llegaron ahí. O sea, sufrieron durante meses hasta que llegó ese decreto de... Claro. Cuando llegue ese decreto, lo que habrá sido. No. Sí, sí. Tremendo. En la familia respiraron Hasta la todo lo- familia, claro. Era una fiesta, el número bajo se celebraba en las casas. Obvio, se hacían claro, fiestas de que sí. tu hijo, tu primo, tu tío, quien sea tu familia había zafado de la Colimba. Era Sí, sí. increíble. Y mucho cuento de esto del apto físico, de zafar como sea, con algún argumento de... Sí, bueno, sea. todos los que... Otitis, no sé. Todos, Claro. no sé si sus padres, pero a mi padre le tocó la Colimba, A mí a mi viejo en Córdoba le tocó justamente aeronáutica, que además era en Córdoba, y bueno, él le tocó ahí en el cuerpo de paracaidistas,
Y bueno, la cantidad, yo me crié escuchando historias de mi viejo de la Colimba que te estremecían los huesos, las cosas que te contaban, las torturas a las que lo sometían. Bueno, y cuando te mi cuentan- viejo terminó con una gamba quebrada. ¿Cuánto tiempo fue tu papá? Y no, lo hizo completo. Lo hizo completo. De hecho, me contó 2 cosas. 3, lo de la gamba quebrada en un salto de paracaídas, que fue tremendo. La culpa de la quebradura fue de él, pero todo Igual el te hago una trato... consulta, Diego, cuando la quebrada de pierna, de alguna manera te generaba como un relajo y un descanso en el sentido Es de decir, que un tiempo no hago nada. Claro. Sí, bueno, pero igual estabas ahí. Después me contó que también en un momento se le había, no sé qué le había pasado en el ojo, que se le había como desprendido el iris, producto de un laburo. Lo hacían leer porque como eran ya medio que escribía, leía, qué Claro, sé yo, claro. lo mandaban esos laburos. Se le desprendió el iris de tanto leer de madrugada sin luz, qué sé yo. Y también no lo mandaban al médico, no lo mandaban al hospital, bajó como 40 kilos. Mi abuela no lo reconoció cuando lo vio la primera vez después de... Y no es una historia especial, ¿eh? A todas las Era el personas promedio. que fueron a la Colimba, y todos los que somos hijos de gente que pasó por la Colimba, sabemos que las historias son Sí. terribles. No hay nadie... Hacías lo que fuera por evitarlo. A mí me ponía mucho la piel de gallina cuando te contaban los que zafaban por esto, por algo de la oreja o de la visión que la tenía. Y tengo recuerdos de amigos de mis viejos y eso que me han contado y que te pone la piel de gallina, Mal. la felicidad que les daba de pronto ser ciego de un ojo, ¿entendés? Yoshi, lo que hay que pensar es que era dedicarle un año de tu vida, un año y medio, primero a suspenderlo. Vos querías ser, no sé, periodista, chico, abogado, aparte, claro. modelo, lo que fuera, y durante un año y medio suspendías tu vida. Tengo un recuerdo Y encima de que, estar en un regimiento. de que el personaje de, no sé si ubican Graduados, el Sí. personaje de Juan Gil Navarro zafa por Tranquilamente. pie plano. Porque, sí, puede Sí, ser, por pie plano tranquilamente. zafaba. Plano con- Es Con verdad. ubican Por pie plano zafabas, si tenías algún problema en la columna zafabas. Yo tengo un amigo que Soplo. la noche antes de ir a hacerse la revisión médica, pues había entrado, fue a correr de madrugada con una remera mojada, invierno, fumaba un habano y corría, fumaba un habano y corría. ¿Para qué? Para llegar al momento Con los del pulmones examen hecho mierda. con los pulmones destrozados y que le silbaran los pulmones y convencerlo al médico De que no estaba apto. de que tenía problemas y eso era respiratorios. salvarse la vida.